de salud mental, prevención e intervención en conductas autodestructivas, disruptivas, suicidas y autolesivas en redes sociales, internet y TIC. Así que para nosotros es un honor tenerlo acá presente, así que vamos a darle la palabra. Te escuchamos, Luis Fernando. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por acompañarme en un día tan especial, ¿no? Donde puedo poner voz, una vez más, ¿no?, a un problema de una necesidad y una atención que necesita de una mirada pública, no únicamente como una labor de acompañamiento, como una labor educativa que se debe realizar en los entornos más presenciales, sino también dentro de un entorno que es eminentemente digital. La muerte nos atraviesa a todos, ¿no? Más en un tiempo donde la COVID-19 nos ha situado de frente con un proceso donde la naturalización de la muerte parece que es muy necesaria, el poder naturalizar los procesos, el tener una educación sobre la muerte, el poder acompañarnos y el poder educarnos, ¿no?, en el proceso de la muerte, pero más aún para poder educarnos y tener un acompañamiento real sobre el proceso de vivir, ¿no? Y el proceso de vivir debe atravesar irremediablemente, ¿no?, pues también los momentos más desesperanzados de las personas que sufren, los momentos con dolor, donde las personas que no encuentran salida a su dolor, al sufrimiento, a los dolientes, de las personas que finalmente terminan con su vida, a los supervivientes, necesita de una mirada y una atención pública y sobre todo una validación y el poder acompañarnos, ¿no?, dentro de un entorno no únicamente presencial, sino también dentro de las redes sociales, dentro de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de información y de comunicación que nos atraviesan a todos. Las redes sociales, Internet, ya están insertas dentro de nuestro ADN social. Y todos los procesos que nosotros caminamos en la vida, que caminamos a través de nuestras experiencias, no solamente circunscriben lo real, sino que también se dan dentro de los entornos virtuales. Así que conocer estos entornos virtuales, los peligros, los riesgos que encierran, nos van a permitir el poder desarrollar, ¿no?, mecanismos de prevención dentro de las redes sociales para aprender a acompañar y aprender a acompañarnos dentro de entornos digitales. Así que en este libro he intentado reflejar un poco mi experiencia dentro del ámbito sanitario, dentro del ámbito clínico, acompañado, ¿no?, de las palabras y la experiencia y el aprendizaje que ha adquirido de grandes profesionales. Realmente con una verdadera experticia dentro del ámbito de acompañar a otras personas es un modo de entender y de ver la vida, ¿no? Así que en este libro he querido reflejar un poco mis experiencias cosechadas y destiladas, ¿no?, de toda esta experiencia a lo largo del tiempo y poner un punto de atención, una mirada necesaria, esencial, a los entornos multimedia, donde a través de las redes sociales podamos llegar a una población infanto-juvenil donde la red social, donde Internet, finalmente se ha convertido en parte de sus vidas, donde no solamente acompañan a los adolescentes, sino que vuelcan sus esperanzas, sus emociones también en la red social. Así que a todos los compañeros, a las compañeras que aquí me acompañan, a todos los invitados, a todos los que me acompañan en un día como hoy, ¿no?, para poder poner voz desde lo digital, precisamente, ¿no?, dentro de un entorno digital, poner voz, ¿no?, y poner esperanza sobre la desesperanza y poder cultivar el buen recuerdo de las personas que un día decidieron morir, quizás acompañadas del sufrimiento de sus seres queridos que no supieron, que no pudieron canalizar su dolor a través de un proceso donde la sociedad no los acompañó y que debemos aprender a acompañarnos en sociedad. Debemos aprender a sostenernos como sociedad y aprender a educarnos en la cultura de la muerte, porque únicamente así, ¿no?, aprenderemos a vivir. Así que gracias a todos, gracias a todas y bueno, les doy la palabra, ¿no?, a mis invitados, que creo que es el momento de que ellos también puedan compartir sus experiencias. Así que muchas gracias a todos. ¿Quién? ¿Eva, no? ¿O me toca a mí? No sé quién tiene que hablar, no sé si es Eva o me toca a mí, disculpadme. Empieza tú si quieres, José. Ah, vale. Bueno, pues un placer estar rodeado de colegas y de personas que tienen en fin, nuestros objetivos también entre ceja y ceja, pensando siempre en intentar ayudar a las personas que están sufriendo, que están viviendo situaciones en las que el desasosiego, la zozobra
el dolor y el sufrimiento no les dejan vivir en paz. Yo tengo la profunda suerte o he tenido la profunda suerte de conocer a Fernando y a Eva un día que vinieron a presentarme un proyecto a la Subdirección General de Inspección donde trabajo, y a partir de ese momento pues hemos hecho una amistad, yo creo que pues cálida y sobre todo generadora de mucha confianza. Las palabras que yo voy a expresar, que no son muchas, para no quitar tiempo a lo importante, tienen que ver sobre todo con el hecho de que conocer a estos dos profesionales, conocer su ilusión, el marco de investigación en el que estaban y están inmersos, y al mismo tiempo ver en qué medida en el contexto laboral, profesional en el que yo me desenvuelvo, podía tener encaje su trabajo, en fin, su objetivo, su visión y su misión, pues fue un auténtico lujo. Es de esas veces en las que uno da la vuelta a la esquina y se encuentra con una situación que no esperaba y que le ilumina o le hace encontrarse mejor, le hace encontrar una idea referente para la resolución de un determinado problema. Comentaba antes en los previos, mientras estábamos hablando, antes de empezar la videoconferencia, que mi trabajo forma parte del trabajo de un funcionario, en este caso de la Comunidad de Madrid, que trabaja en los centros educativos, en el contexto del asesoramiento a los mismos cuando viven situaciones relacionadas con la violencia entre iguales en distintos ámbitos. Se habla mucho del acoso escolar, pero también tenemos que hablar de la violencia de género entre adolescentes y otros tipos de violencia, pero también en relación con la violencia autoinfligida, en forma de autolesiones, de comportamientos que son ansiolíticos para muchos adolescentes, pero también en forma de ideación suicida, de intencionalidad suicida, y también en forma de intervención a través de la posvención en situaciones en las que el suicidio se ha consumado. Cuando yo les conocí, me pusieron encima de la mesa un proyecto muy interesante que intentaba sobre todo intenta acercarse al contexto de la adolescencia, que es un contexto muy vulnerable, y sobre todo relacionando este fenómeno del suicidio con el acceso a los contenidos a los que nuestros niños, niñas y adolescentes acceden con tanta facilidad. Desarrollamos una serie de acciones, ellos pudieron trabajar en algunos centros, testando algunos materiales, algunas herramientas y demás. Y ellos han seguido trabajando en su proyecto y desde luego que sé que con mucho éxito. Pero yo estoy sobre todo aquí para hablar aunque luego pueda aportar alguna sugerencia o idea o argumentación para apoyar al autor de este texto, para apoyarle, para acompañarle, para acogerle y sobre todo para darle mi más sincera enhorabuena por un texto que lo que hace es aproximar este fenómeno con una ternura, con una calidez, con una cercanía y sobre todo con una sensibilidad, implicación y yo diría que fundamentalmente compromiso, que no es fácil encontrar. No es fácil encontrar a una persona que no solo trabaja diariamente en su gabinete, con sus pacientes, en su consulta, que no solo participa de una manera, yo diría, intensa en actividades de formación, sino que además escribe. Y esto puede parecer que es una obviedad, pero no lo es. Escribir forma parte de una
de un entramado, de una narrativa que permite generar influencia muy por encima de lo que hacemos ordinariamente en el día a día. Porque la gente te lee allende fronteras, te escucha, cuando te lee también te escucha, cuando te lee profundiza, cuando te lee se pone en tu lugar. Y tuve la suerte de estar en la presentación de su primer libro en la sede del Colegio de la Psicología de Madrid, y en esta ocasión no hemos podido hacerlo todavía, pero lo haremos, Fernando, por supuesto, pero estamos hoy aquí y me parece que lo más relevante de todo esto es que estamos hablando de un profesional que es que estas cosas se dicen mucho y quiero acertar con las palabras, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues, es una buena persona, es una persona implicada. No, es que es algo que va un poco más allá. Es que es una persona que está dando su vida por hacer las cosas bien en un terreno que es un terreno proceloso, complejo, absolutamente lleno de baches, de obstáculos, y está, yo creo que generando en todos los contextos en los que tanto él como Eva están desarrollando su proyecto, lo están exponiendo, lo están expandiendo, está generando una apertura de ventanas, un aire fresco en relación al fenómeno del suicidio, que en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma en Madrid, es un auténtico lujo. Y no quiero quitar más tiempo a nadie, ni menos a Eva. ¿Se nota que soy amigo suyo? Sí. Pero lo que yo estoy diciendo está por encima de la amistad. Es admiración, admiración profunda, desde el tuétano, desde la emoción. Cuando hemos hablado, este verano, permíteme que cuente esto, Fernando, este verano tuvimos la oportunidad de pasar un día juntos, todavía sin mascarillas, porque en el verano hubo una época en que tuvimos cierta libertad, en una playita muy cerca de donde es él, porque él es español, pero es gaditano, él es de Jerez, de la frontera. Y yo creo que fueron momentos, ¿verdad, Fernando?, en los que aparte de hablar y estas cosas, concluimos una cosa, y es que esta amistad lo único que tenía como destino es fortalecerse con el contacto cotidiano. Así que desde mi admiración y respeto, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros, y muchas gracias, Eva, también por todo lo que has contribuido, estás contribuyendo también a esa amistad que tenemos, a esta relación profesional que seguro que va a dar muchos frutos. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. Como siempre, es un placer y un gusto escucharte, y la verdad que es que me dejas casi sin nada que decir después de oír todo lo que tú has comentado. Casi que le podía dar directamente paso a Fernando y ya está. Pero bueno, la verdad es que os voy a robar muy poquito tiempo. Solamente decir, como ya se ha comentado, que soy, junto con Fernando, la codirectora del proyecto ISNIS de investigación, prevención y detención de las conductas autodestructivas, autolesivas y suicidas. Y bueno, realmente soy compañera de investigación y compañera de estudios y de muchas fatigas, todo hay que decirlo, pero espero sobre todo poder decir, y sin temor a equivocarme, que antes que todo esto soy su amiga. Y por eso precisamente me hace muchísima ilusión estar hoy aquí con él, acompañándole en la presentación de este libro, en el que sé de muy buena tinta que ha puesto tanto esfuerzo, tanta dedicación y tanto cariño como pone él en todo lo que hace, y en el que se ha dejado, como en todo, parte de sí mismo. Bueno, también obviamente me gustaría dar las gracias a la Red de Psicólogos Especializados en Catástrofes de Argentina, REPECA, por haber organizado este evento y haber dado a Fernando la posibilidad de presentar este magnífico, este estupendo libro, traspasando fronteras y traspasando todas las dificultades que nos estamos encontrando en estos momentos. Y sobre todo darle la oportunidad de decir todo eso que él tiene que decir, y que es mucho. Para los que no le conocéis os lo voy adelantando. Es mucho sobre un tema muy difícil, muy complejo y muy preocupante, como son el duelo, la autolesión, el suicidio,
y de la relación de estas conductas con los entornos digitales, con las redes sociales e Internet. Bueno, también me gustaría agradecer a Fernando, sobre todo, el dejarme estar con él aquí, acompañándole en este momento tan bonito y tan especial, y por supuesto a todos los que estáis con nosotros acompañándonos en un sábado por la tarde. Perdona si se me va la voz, pero es que he pasado unas pequeñas grandes anginas y todavía la tengo un poco tocada. Bueno, como os he dicho, la verdad es que no os voy a robar mucho tiempo y no voy a hablar mucho porque lo que nos interesa a todos aquí hoy no es oírme a mí, sino oír a Fernando. Así que voy a ser muy breve y solamente voy a decir el por qué estoy aquí. Bueno, hace ya unos cuantos años conocí a Fernando por casualidad, como pasan siempre todas las cosas buenas de la vida, por pura casualidad. Bueno, pues el azar hizo que nos tocase organizar una ponencia para el Día de la Prevención del Suicidio, precisamente, en el Colegio de Psicólogos de Madrid, a los dos juntos, sin conocernos de nada, sin habernos visto ni tan siquiera las caras ni una vez. Y bueno, como los dos somos un poquito locos, pues tiramos hacia adelante, nos tiramos a la piscina y allá que nos embarcamos en el proyecto. Y hay que reconocer que desde el primer momento la química que tuvimos trabajando fue muy grande, nos complementábamos y a la vez nos compenetrábamos mucho, tanto que decidimos no dejarlo ahí y seguir trabajando juntos en la investigación y en la prevención de un tema que a los dos nos toca muy de cerca, como son la autolesión y el suicidio y la posible influencia de las redes sociales e Internet en este tipo de conductas. Entonces, de esta compenetración, de esta casualidad y de muchísimas horas de trabajo, nació el proyecto ISNIS, del que ya habéis oído hablar, de investigación y prevención y detención de las conductas autodestructivas, autolesivas y suicidas y de su relación con los entornos digitales. Bueno, de todo esto pues han pasado ya unos cuantos añitos, la verdad, y tengo la suerte de seguir trabajando en este camino, acompañada y acompañando a Fer. Y aprovechándome de todo lo que él, aprovechándome entre comillas, de todo lo que él tiene que aportar, de todo lo que tiene que decir y aprendiendo de él día a día. Porque por suerte o por desgracia hemos decidido trabajar en un tema muy importante y muy necesario, pero también muy duro. Del que hay mucho que hablar, sí, por supuesto, pero siempre con muchísimo respeto y con mucho rigor. Y desde mi punto de vista, esto es precisamente lo que aporta Fernando. Y esto es también, por otro lado, lo que aporta su libro. Una visión profesional y realista de temas tan preocupantes y que provocan tanto sufrimiento como la autolesión y el suicidio, pero siempre desde un punto de vista humano, un punto de vista cercano, manteniendo la profesionalidad y el rigor, por supuesto, pero también sin olvidar que al final estamos hablando de personas, y estamos hablando de personas que están sufriendo y a las que hay que acercarse con el más profundo cariño y con el más profundo de los respetos. Y eso es lo que precisamente hace Fernando, o por lo menos desde mi punto de vista, hace a Fernando tan especial. Esto es lo que aporta a él en su trabajo en general y más concretamente con su libro Duelo, autolesión y conducta suicida, desafíos en la era digital. Hablar de unos temas difíciles, pero desde el cariño, con respeto, con rigor, con conocimiento y con mucha profesionalidad, pero sin perder esa cercanía, la empatía y esa humanidad tan necesarias para acompañar a las personas que están pasando por estos momentos tan complicados. Y ya sí que no me voy a enrollar más porque si no se me va a notar mucho el cariño que le tengo, así que os dejo que disfrutéis del adelanto que va a hacer Fernando de su libro para los que no lo habéis leído todavía, pero que lo leeréis seguro porque os entrarán las ganas después de oírle, y para los que ya lo habéis leído, pues ya sabéis de lo que estoy hablando. Eva, perdón, apagaste tu micrófono. Uy, ya lo he vuelto a poner. No me digas que no se ha oído nada de lo que he dicho. Solo la última parte, solo la última parte. Menos mal, porque digo, si lo tengo que repetir todo, madre mía. No, solamente... Tranquila, que nos pasa a todos con los vivos. Nada, lo único que os estaba era dando las gracias a todos por dejarme estar aquí, por acompañarnos
y mandándoos un abrazo virtual muy fuerte para todos. Vanessa, ¿continúas con el evento? Sí, perdón, tenía mi micrófono apagado. Sí, continúas vos, Luis Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias, Eva. José Antonio, de verdad, no sé si merezco, ¿no? No sé si soy merecedor, ¿no? De vuestras palabras, ¿no? Que agradezco profundamente, ¿no? Bueno, estoy embargado, ¿no? De escucharos profundamente, de verdad, profundamente emocionado y agradezco muchísimo, ¿no? Vuestras palabras. He estado mientras os escuchaba, ¿no? Viendo un poco a los ponentes, bueno, veo también a Pedro Martín Bajarón, veo también a Mariano Navarro, a grandes amigos, ¿no? Y profesionales que también están aquí con nosotros. Y bueno, pues agradeceros mucho que estéis aquí. Si os parece, le doy el paso a Vanessa y ahora continuamos. Sí, gracias también, Luis, porque acabo de verlo a Mariano, un gran amigo, a la gente de Psicomex, que es realmente un placer tenerlos hoy presentes, a todos. Y bueno, la verdad que ansiosos todos por escucharte y agradecerte por la generosidad increíble con la que te prestaste a hacer esta jornada abierta a la sociedad y que entendemos es un problema emergente del que nos da miedo hablar y que realmente necesitamos hablar con urgencia y tener herramientas para ocuparnos. Así que cuando quieras comenzar tu ponencia, estamos atentos completamente. Bueno, quizás, Vanessa, no es tanta, ¿no?, la intención de este evento, al menos no lo tenía, ¿no?, así planeado el poder dar una ponencia, ¿no?, ni dar un discurso, ni dar una masterclass, ¿no?, una clase magistral, como ahora se estila tanto, ¿no?, de dar en diferentes foros, ¿no?, sino simplemente el poner de relieve, quizás hacer un llamamiento público, ¿no?, a los docentes, a los profesionales, a instituciones que están encargadas de poder realmente dar un sentido público a un problema de tanta intensidad, tan grave, ¿no?, como es la conducta suicida, la prevención, la necesaria prevención de la conducta suicida, la necesaria educación social, comunitaria, profesional que necesitamos para poder sostener la conducta suicida en una sociedad que la alberga y un fenómeno tan antiguo como la misma sociedad, evolucionada no únicamente ya en entornos presenciales, sino dentro de los entornos virtuales, donde tristemente pues, la conducta suicida aparece silenciada, ¿no?, en ese doble silencio. Un doble silencio... silencio... Sí, perdona, Vanessa. No, se superponía el micrófono ahí. Sí, en un doble silencio. Fijaos que el aporte, ¿no?, que quizás se pueda hacer de este libro, el aprendizaje que se pueda adquirir, quizás pueda complementar una visión que dentro de entornos profesionales, dentro de entornos sociales, dentro del entorno comunitario, dentro de los entornos también, ¿no?, también más sanitarios y más clínicos, pone el punto de atención sobre la necesaria evaluación y sobre la necesaria atención que se debe de atender, se debe acompañar, se debe evaluar, se debe de trabajar profundamente dentro de los entornos digitales, dentro de las nuevas tecnologías y las tecnologías de información y de comunicación. Este libro ha intentado poner de relieve un fenómeno tan antiguo, como he dicho, como la sociedad, pero desde un punto de vista digital, desde un punto de vista moderno, como son las nuevas tecnologías, donde las nuevas tecnologías acogen, por desgracia, a la conducta suicida en todo su campo, en todo su esplendor. Fijaos que nadie nos enseñó, y aquí hay muchos compañeros y compañeras, ¿no?, con décadas de experiencia clínica, con décadas de experiencia sanitaria,
que pueden atestiguar, ¿no?, la falta de educación, la falta de planes reglados donde la conducta suicida se trabaja dentro de los entornos no son únicamente profesionales, sino como un aspecto educativo de la sociedad y de la comunidad, para profesionales, para docentes, para padres, para madres, donde el aspecto autolesivo, donde la desesperanza, donde conductas tan graves y tan disruptivas como pueden ser la autolesión y el suicidio, siguen echando bajo el estigma del tabú. Fijaos que este silencio de la comunidad, ¿no?, heredado a través de nuestra cultura, a través de un proceso cultural, a través de un proceso social, ¿no?, que ha venido y nos ha trasladado hasta nuestros días, fijaos que en las redes sociales, en Internet, este silencio no existe. Las redes sociales son un altavoz, las redes sociales, las nuevas tecnologías, son un espacio donde vuelcan sus emociones, donde expresan su dolor, donde la desesperanza se vuelca mediante un código binario que se acoge a veces de un punto de vista muy disruptivo, muy dañino, con poca capacidad de sanación de un dolor que se vuelca en lo virtual y que no puede expresarse por ningún modo o no saben expresarlo dentro de los entornos presenciales, porque quizás como sociedad no sabemos o no nos han enseñado o no nos hemos permitido el poder acoger y el poder acompañar el dolor, la muerte y la desesperanza de nuestros seres queridos o de las personas que se acercan a nosotros para poder sostener un dolor que no únicamente se expresa a través de la palabra. Cuando alguien nos habla de la muerte, cuando alguien nos habla de la desesperanza, en consulta, a través de la experiencia, a través con mis niñas, con mis niños, a través de los procesos, a través de los adultos, la muerte nos pone, cuando hablamos de la muerte, nos pone de relieve nuestro propio dolor, nos pone de relieve nuestra propia muerte. Y en ese encuentro sagrado, único, debemos saber cómo acompañar ese proceso, debemos saber cómo sostener ese dolor, debemos validar su dolor, debemos acompañarlo y debemos de acercarnos desde un punto de vista preventivo para poder abordar, acompañar, sostener y poder guiar a un proceso donde esa desesperanza finalmente se convierta en una esperanza, donde el dolor encuentre algún alivio y donde finalmente un mal recuerdo o una muerte traumática como son la del duelo por suicidio, quizás de los duelos más devastadores que existen. El duelo por suicidio, creo que no hay un duelo tan traumático, no creo que haya un duelo tan intenso, tan devastador como es el duelo por suicidio, donde como sociedad también aprendamos a acompañar a los supervivientes del suicidio y desde ahí, como sociedad, no únicamente como profesionales, sino como sociedad, como personas, podamos acompañarlos en su dolor y que finalmente ese recuerdo de su ser querido, fallecido, se pueda convertir en un buen recuerdo. Este libro, en definitiva, y no quiero extenderme mucho más, ¿no?, ha intentado poner el foco de atención, ¿no?, en el papel de los medios de comunicación, el papel de las nuevas tecnologías, la necesaria formación de profesionales y de la sociedad en su conjunto, una necesaria atención a las redes sociales, a Internet, que nos atraviesan a todos, está inserta dentro de nuestro ADN social. No podemos, y creo que ya ni queremos escapar de ella. Se necesita de un acompañamiento, se necesita de poder mirarlas dentro de un enfoque humanizado. Necesitamos humanizar las redes sociales, necesitamos habitarlas y humanizar las nuevas tecnologías para poder habitarnos, para poder acompañarnos dentro de la red social, dentro de los entornos presenciales y hacer un conjunto, elaborar un buen puente de conexión donde las emociones no únicamente puedan ser expresadas dentro de lo virtual, favorecidas por el anonimato, por la necesaria integración dentro de otros grupos y le demos esa cabida dentro también de lo presencial. Quizás secretamente he intentado hacer una especie de denuncia social también de la necesaria prevención que se necesita abordar dentro de las redes sociales, tan abandonadas, a veces tan carentes de sentido, tan permisivas y que necesitamos profundamente atender. Así que, Vanessa, si te parece bien, que tampoco quiero robar mucho tiempo, pues me gustaría, ¿no?, dar también palabra a personas tan importantes, ¿no?, y tan de reconocido prestigio que también nos están acompañando. Así que para mí sería un placer, ¿no?, también poder escucharlo. Por supuesto. A partir de este momento pueden abrir sus micrófonos, ya están activados y pueden comenzar a hacer las preguntas que quieran. La idea es que esto sea una charla de debate donde podamos evacuar dudas y... Bueno, acá surge una pregunta, ¿cómo se trabaja con un grupo de riesgo como ser?
Dame un segundo que se me fue el chat. ¿Cómo se trabaja con un grupo de riesgo como ser adolescentes después de que alguien de ese grupo haya llevado a cabo un suicidio? Pregunta Yamile. Hay muchas preguntas en el chat que iré leyéndotelas. Vanessa, si fuese posible, me gustaría poder saludar personalmente, ¿no? a Pedro, que está por aquí, que lo veo, ¿no? Que sí, por supuesto. Hemos realizado una formación, ¿no? Hace muy poquitos días, ¿no? Además, una formación de un abordaje integral sobre la conducta suicida que ha sido online, ¿no? También, bueno, como no puede ser de otro modo. Un gran placer. Como no puede ser de otro modo. Sí. Y además hemos abordado, ¿no? De la necesaria prevención no únicamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social, ¿no? Hemos contado también con el testimonio de Carlos Soto, que es un superviviente del suicidio de su hija Ariadna, y también hemos contado, ¿no? Desde un punto de vista clínico, desde cómo se puede abordar, ¿no? Con programas muy novedosos que están dentro y que están emergiendo, ¿no? Y que están dando también voz a esta conducta dentro de entornos públicos, ¿no? Con una mirada pública que es muy necesaria. Si me lo permites, Vanessa, me gustaría poder por supuesto, darle un espacio también a Pedro. Un placer. Muy buenas tardes, encantado de volver a saludarlos, Katy, querido amigo, Carla, un placer volver a acompañaros, por supuesto, y sobre todo estoy especialmente orgulloso de acompañar a dos de las voces más autorizadas de nuestro país en prevención del suicidio en las TICs, Luis Fernando y Eva María. Es un gustazo formar equipo con ellos, por supuesto, y compartir este proyecto y los que están en ciernes, y me siento privilegiado de poder acompañaros y celebrar la presentación de vuestro libro, ¿no? Has venido a cubrir una carencia absoluta con este libro, Luis Fernando, y con el trabajo que desarrollas con Eva en Proyecto ISNIS. Y para quien no lo ha leído, bueno, pues además de ese apartado que comentaba Luis Fernando muy sucintamente sobre esa parte de denuncia social, sobre las carencias que existen en nuestro Código Penal, sobre la inducción y la cooperación al suicidio, ¿no? Y has venido a aportar aire fresco y hacer de las redes sociales, que cuando se asocian al suicidio se demonizan, has presentado esa otra cara, ¿no? El efecto papageno de las redes sociales. Entonces, para mí ha sido espectacular leer este libro, aporta una información súper valiosa, y además creo que sois las dos voces, confieso abiertamente y sin pudores, que me parece que sois las dos voces más autorizadas ahora mismo en el panorama nacional en cuanto a la prevención del suicidio a través de las redes sociales, en un problema que, bueno, en nuestro país, según el INE, en los últimos años, en la franja etaria de los 15 a los 19 años, ha aumentado un 47% los suicidios consumados en los últimos años. Es la franja de edad que más ha aumentado el número de suicidios consumados en nuestro país respecto a otras franjas de edad. Una prevención dirigida a un colectivo que, según distintas entidades internacionales, Beat Bullying, Bullying Sin Fronteras, se cobra la vida de hasta 300.000 jóvenes relacionado con el bullying, el ciberbullying y demás, ¿no? Si se estima que hay alrededor de 600.000 muertes en menores o población joven, hasta desde los 14 a los 28 años, 300.000 de esas muertes tienen que ver con el bullying y el ciberbullying. Esto era necesario, necesitamos documentarnos. Además, este libro aporta el rigor del que hablaba el profesor Luengo, por supuesto, sobre el que es necesario que los profesionales tengamos en mente y sea nuestro horizonte a la hora de practicar o de ejercer nuestra profesión a través de las redes sociales, ¿no? No quiero enrollarme mucho con esto porque me pasaría un rato largo hablando de este asunto, y además encantado de compartir y de enorgullecerme de formar equipo con Eva y con Luis Fernando. Es un placer acompañaros. Felicidades, Luis Fernando, de nuevo por el libro. Estás haciendo una labor espectacular. No paréis nunca. Venís a cubrir un vacío muy grande porque no hay prevención del suicidio a través de las redes sociales. Es un territorio yermo todavía. Espero celebrar muchas más presentaciones. Espero acompañarte y arroparte y mostrarte todo mi reconocimiento a tu labor, y por supuesto también a la de Eva en este ámbito.
Y aquí tenéis una mano amiga. Muchísimas felicidades. Encantado de acompañaros esta tarde. Buenísimo. Gracias, Si Pedro. les parece, entonces, continúo con otra pregunta que nos acaba de llegar. ¿Podríamos contestar a la pregunta que antes se ha hecho? Claro, claro, por supuesto. ¿Querés que la lea, Pío? No, bueno, hacía referencia a cómo se trabaja con grupos de adolescentes, ¿no? Que viven situaciones, sí. Bueno, bueno, habría que decir en términos generales que hasta hace muy poco no se trabaja y por lo tanto hay poca experiencia. Fijaos que, bueno, lo estaba diciendo ahora Carlos también, ¿no? Cada vez sabemos más porque hay evidencia científica a través de la investigación, a través de la notificación de casos y demás. Cada vez sabemos más de las relaciones que hay entre el suicidio y circunstancias de relación interpersonal absolutamente patológicas, ¿no? ligadas a la violencia entre iguales, al fenómeno del acoso escolar o del ciberbullying. En nuestro país, que prácticamente desde el año 2004, en que un chico se quita la vida lanzándose desde las murallas de su pueblo, como consecuencia de una situación de bullying, la verdad es que se han desarrollado muchas iniciativas, muchas. Elaboración de materiales, formación del profesorado, generación de programas, proyectos. Hemos visitado otros países para conocer lo que se está haciendo en otros sitios y demás en relación con todos estos temas, pero sobre el suicidio realmente en los centros educativos es que no se está haciendo nada. Y esto hay que ir introduciéndolo probablemente poco a poco para que el sistema, como comentaba en la conversación que teníamos al principio, antes de empezar, para que el sistema educativo lo tolere, porque lo tolere y lo gestione y lo sepa digerir. Porque los sistemas, como todos los sistemas, el sistema educativo es profundamente impermeable. Lleva funcionando con claves del siglo XIX, pero no hablo del español, hablo de los sistemas educativos en general, con muy pocos cambios, muy pocas modificaciones, con muy poca observación de cuáles son los nuevos profesionales que deberían incorporarse a los centros educativos y demás. Pero es cierto, no me enrollo, no quiero enrollarme, que estamos empezando a hacer cosas. ¿Cuándo las estamos haciendo? En los centros educativos en dos contextos. Uno, el menos grave, que es hablar con los chicos de los grupos de secundaria, 14, 15, 16 años, cuando conocemos que en el centro ya se sabe y todo el alumnado conoce que un determinado alumno ha intentado quitarse la vida y ha vuelto al centro. En esos momentos sí estamos interviniendo con los grupos y desgraciadamente intervenimos con los grupos cuando un chico ha intentado quitarse la vida y ha tenido éxito en ese proceso tan dramático. El proceso que nosotros desarrollamos en este contexto tiene que ver con hablar, lógicamente, del suicidio, pero intentamos introducirlo siempre desde la plataforma de la prevención de los trastornos del estado de ánimo, que están en la base de la mayor parte de las situaciones que acaban llevando a chicos y a chicas a ese tipo de situaciones. Fundamentalmente, en el chat he puesto un par de enlaces de dos posts de un blog, el blog de la psicología del Colegio de la Psicología de Madrid, donde hacemos alguna referencia a los programas que hay, que se están desarrollando, que estamos empezando a pensar para la prevención de los trastornos del estado de ánimo y del suicidio. Y ahí vais a encontrar información. Pero sí quería decir que la contestación a esto
desde dentro del sistema educativo tiene que ser rotunda. Se está haciendo muy poco porque no se está haciendo nada en relación con este tema. Y esto es grave hasta decir basta, pero muy grave. Comentaba yo, y ya termino, que así como, por ejemplo, el curso pasado, tuve que intervenir en torno a 50 casos a lo largo de todo el curso. Ojo que el curso pasado fue un curso raro porque estuvimos 3 meses confinados, desde marzo hasta junio, que es cuando acaba el curso escolar en España. Pero el curso pasado tuve que intervenir en cerca de 45 casos de situaciones de chicos con ideación suicida manifestada a los tutores, al profesorado, o de intentos suicidas no consumados, 3 casos de suicidios consumados. Este año, a estas alturas, me parece que el dato que daba antes eran 75 casos de intervención en centros. Es verdad que estamos en una situación donde se ha expandido de manera muy significativa el dolor, el sufrimiento de las personas y también el sufrimiento de nuestros alumnos. Pero si hay una asignatura pendiente, en este caso, es hablar de la prevención de los trastornos del estado de ánimo, la lucha contra el estigma en salud mental con los chicos. Lo agradecen que se vaya al centro y que se hable de esto, que la gente que tenemos conocimiento de estas circunstancias nos pongamos a su nivel, que hablemos del sufrimiento, que hablemos de la importancia, lo decía Carlos, fantástico, de la importancia de cómo un centro se convierte en un salvavidas a veces de los chicos gracias al efecto Papageno. Porque se contribuye a hacer piña en relación a aquellos que están sufriendo. Ese probablemente es el lado más sencillo para afrontar este proceso. Perdón si me he extendido mucho. Muchas gracias, Perfecto. José. Muchísimas gracias. Si les parece, leo otra pregunta para que la contesten. Volvemos un poco para atrás en el chat. Hay una pregunta que dice: ¿creéis que el suicidio es un acto valiente o cobarde? Y si optás por el primero, ¿creéis que este calificativo puede utilizarse para tratarlo con la familia? Bueno, si me permitís, me gustaría intervenir en esta pregunta, porque fíjate que esto es uno de los grandes mitos, ¿no?, que hay que desmitificar, ¿no?, de que el suicida se suicida, el que se intenta suicidar no lo dice, y que el suicida pues es un acto de valentía o es un acto de cobardía ante la vida, ¿no? El suicida o la persona que piensa en el suicidio, que finalmente se suicida, no es ni valiente ni es cobarde. La persona que está pensando en el suicidio es una persona que profundamente está sufriendo. Es una persona que no encuentra salida y que no puede canalizar su dolor de otra forma que no sea intentando acabar con su propia vida o fantaseando o incluso ideando cómo planificar con su vida. Pero la persona que finalmente, ¿no?, para clavar, ¿no?, un poco la idea, para desmitificar este gran mito, ¿no?, que circula dentro del ideario de la cultura, dentro de la sociedad, ¿no?, heredado, ¿no?, quizás de las malas prácticas comunicativas, quizás del acervo popular, ¿no?, que circula dentro de nuestro ideario. La persona que piensa en el suicidio, la persona que ha tenido tentativas de suicidio, la persona que verbaliza su suicidio, la persona que finalmente se suicida no es una persona ni valiente ni cobarde. La persona que se suicida es una persona que ha tenido tanto sufrimiento, es una persona que ha sufrido tanto que no ha encontrado otro medio para canalizar su dolor que matarse. Finalmente, creo que el punto de atención no debe de plantearse sobre la persona que se suicida, sino qué es lo que ha fallado como sociedad, qué es lo que ha fallado como comunidad para no poder sostener, para no poder acompañar y para no poder guiar a una persona en su nivel de sufrimiento para poder cultivar y sanar lo que finalmente le lleva a pensar en el suicidio como un fin final, una decisión final para un problema que posiblemente fuese temporal. Así que definitivamente la persona que se suicida no es ni valiente ni cobarde, es una persona con un nivel de sufrimiento muy elevado. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos con otra pregunta entonces. Dice: buenas tardes, es un placer, de Pablo Camilo. Dice: quisiera saber cuál es su visión del fenómeno de la conducta suicida y autolesiva incrustada en la pandemia actual.
Muchas gracias. ¿Contesto yo? ¿Os parece que conteste yo? Bueno, fijaos que la pandemia nos ha situado en un contexto, nos ha situado en una sociedad que ha vuelto como un calcetín, ¿no?, nuestros estilos de vida, o sea, ha vuelto como un calcetín nuestros estilos de relaciones, nuestras formas de apego, nos ha situado en una situación de incertidumbre sobre el futuro, una cierta desesperanza sobre la capacidad como sociedad para solventar los problemas añadidos, comórbidos, si hablásemos en términos clínicos como si fuesen trastornos, ¿no?, que nos ha situado no únicamente el problema sanitario en el que nos ha dicho, ¿no?, imbuido la COVID-19, sino también las profundas redes que nos ha situado en lo económico, en lo personal, en nuestras formas de relación, en nuestras formas de apego, en cómo situarnos. Y finalmente, fijaos, ¿no?, qué difícil es, como adultos, el poder sostener, el poder mirar con esperanza hacia el futuro en determinadas ocasiones, a veces con problemas graves en el seno familiar, en el seno económico, en el seno sanitario, con duelos realmente complejos de poder transitar, muchos duelos que no se han podido normalizar, muchos duelos que se van a convertir en duelos patológicos, posiblemente, ¿no?, por las circunstancias en las que nos ha llevado. Y una sociedad que no puede acompañarse debido a las restricciones, una sociedad que no podemos validar determinados tipos de emociones porque las emergencias parece ser que son únicamente del punto de vista sanitario y a veces nos olvidamos también del punto de vista de la salud mental. Fijaos que las ideaciones autolíticas, que las ideaciones de suicidio, la situación, ¿no?, en la que nos provoca la COVID-19, donde tenemos que convivir diariamente con la muerte, pues finalmente, como decía al principio, el poder ver, el poder acompañar, el poder convivir diariamente con la muerte nos sitúa con nuestra propia muerte. Y el situarnos dentro de nuestra propia muerte también nos sitúa dentro de nuestras circunstancias, nos sitúa dentro de nuestros modos de ver la vida, de nuestras dificultades, de nuestras carencias. Y finalmente con personas, ¿no?, que posiblemente anteriormente a la COVID-19 ya transitasen, ya caminasen procesos quizás de salud mental, otros problemas añadidos diferentes, ¿no?, a lo que nos ha traído la COVID, pues ha podido intensificar, ¿no?, la desesperanza que finalmente, mal canalizada, mal atendida, mal sostenida por los profesionales, mal sostenida por una carencia de medios humanos y materiales, ¿no?, dentro del campo profesional y mal atendida como sociedad en el acompañamiento, en el poder sostener el dolor como sociedad, pues, bueno, las conductas autolesivas y la ideación suicida puede aparecer, ¿no? Perfecto. Sigo entonces. Otra pregunta. Feliz tarde. ¿Cómo hacer para evitar que nuestros adolescentes se enganchen en estos retos que hay promocionados en las redes sociales y que de alguna manera promocionan conductas autolesivas que pueden llevar al suicidio? Bueno, es una pregunta que encierra muchos conceptos, ¿no? Encierra muchos conceptos, muchas vías posibles de actuación, pero fijaos que las personas, ¿no?, los adolescentes que enganchan, que intentan entrar dentro de esos retos virales, que atienden esos retos virales, tienen una característica muy común, ¿no? Y yo la pregunta que siempre me hago en consulta, que siempre hago con otros profesionales, que hago con los padres en terapia familiar es ¿cuáles son las expectativas o la motivación que ha podido llevar a esta pequeña, que ha podido llevar a este pequeño a tener que participar de estos retos virales? Fijaos que el proceso de individuación de los adolescentes es un proceso que se produce, ¿no? Y fijaos qué intenso es entre los 14 y los 17 años, ¿no?, donde encuentran su forma de sentir, posiblemente estén descubriendo su sexualidad, en donde necesitan sentirse acompañados, donde necesitan sentirse integrados, ser parte del grupo. Y los retos virales en personas, ¿no?, que encuentran dificultades en los entornos más presenciales, pues quizás, y posiblemente así ocurre, ¿no?, con muchas de las evaluaciones que hemos podido realizar dentro del proyecto ISNIS, con muchas de las entrevistas que hemos podido realizar a través de diferentes centros escolares, dentro de la propia consulta, la motivación, las expectativas que mantienen estas personas es integrarse dentro de estos grupos con una necesidad y un deseo de pertenecer a un grupo que valida sus sentimientos, que valida sus emociones y que finalmente el participar de estos grupos lo que hace es sentir con un sentimiento de pertenencia, es sentirse integrados, es sentirse validados, es sentirse parte de un todo mayor
y también una necesidad, ¿no? Una necesidad de adquirir una identidad, de adquirir una presencia dentro de ese grupo donde se sientan importantes, identificados en un proceso de individuación que encuentran dentro de la red social que lo acoge, dentro de las prácticas, ¿no? Que definitivamente, pues no únicamente los retos virales pueden ser enfocados desde el punto de vista perjudicial, ¿no? Desde el punto de vista de riesgos, pero sí es un punto de enlace para que finalmente desde intenciones espurias, desde intenciones maliciosas, ¿no? Pues puedan aprovechar esa necesidad también adolescente para engancharlos, para viralizar, ¿no? Una necesidad de pertenencia, de una necesidad de individuación que los adolescentes calan mucho. Querría comentar una cosa en relación con la primera pregunta de esta última tanda, en relación con el momento COVID y en qué medida esto puede estar afectando más a nuestros adolescentes. Durante los primeros 15 días, el primer mes, los 2 primeros meses de confinamiento en nuestro país, nosotros empezamos a estar confinados de una manera global el 14 de marzo, si no recuerdo mal. Bueno, pues los medios de comunicación, los expertos, muchos tertulianos en televisión y demás, pues hacían referencia al impacto que esto estaba provocando en las personas y, bueno, y cómo esto pues podía afectar a las personas mayores, a las personas vulnerables, a personas que estuvieran viviendo situaciones pues, muy duras en casa, ¿no? Pues ligadas, por ejemplo, a la violencia de género, etcétera, a los enfermos, a chicos con discapacidad. Pero cuando se hablaba de los menores de edad, de los adolescentes, de los niños, todo el mundo decía con una facilidad pasmosa, con la que yo sinceramente me asombraba, decía, no, los chicos se están adaptando muy bien a todo esto, ellos se adaptan, ellos saben, ellos se amoldan, ellos... Bueno, esto yo cuando lo oía decía, pero ¿cómo podemos estar diciendo una aseveración tan absolutamente poco atinada? Es decir, los chavales, lo decía ahora Fernando, en ese proceso de individuación están sufriendo unas alteraciones en sus mecanismos, en sus sistemas, en sus narrativas hormonales, psicológicas, emocionales, tremendas. Otra cosa es que lo manifestaran, ¿no? Que lo dijeran, que lo expresaran. Bueno, pues unos meses después, claro, se ha podido comprobar el grave impacto que esto ha tenido en muchos chicos, chicas adolescentes y preadolescentes. Un impacto tremendo, que lógicamente lleva a situaciones de sufrimiento y en determinados momentos lleva a transitar por escenarios de riesgo que están relacionados pues, con formar parte de determinados grupos, de acceder a determinados contenidos en Internet, de hacer determinadas búsquedas en Internet, etc. He puesto en el chat una referencia web de un documento que elaboramos. Yo creo que ahora es el último documento que hay, vamos, el último mensaje, que un documento que elaboramos en la Comunidad de Madrid para que los tutores y las tutoras de nuestros niños, niñas y adolescentes en los centros educativos pudieran preparar el primer cuatrimestre del año, que aquí en España es septiembre a diciembre. Bueno, ahí vais a poder encontrar primero documentación, justificación, evidencia científica y todo un rosario de actividades que se proponían para que el profesorado pudiera trabajar en esa labor de acción tutorial, en el desahogo emocional y sobre todo en la reconstrucción emocional y también de pensamiento de nuestros adolescentes. Estamos hablando de que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos en torno a 1.300.000 niños y niñas escolarizados y de edades entre 7 y 16 años pues tenemos pues, aproximadamente a casi 500.000 de chicos y chicas, ¿no? Bueno, lo he querido aportar como documento para que lo podáis tener y manejar.
Bueno, sigo yo leyendo otra de las preguntas. Dice Marga, cuando una madre con hija de 13 años que ha intentado el suicidio con pastillas por 3 veces nos cuenta, es que cada vez estoy como más, no sé, inmunizada y digo, otra vez más, pero me da miedo que una vez sí sea cierto. El caso es que mi hija es muy inteligente y quisiese hacerlo, si quisiese hacerlo, acertaría la primera vez. La pregunta sigue más abajo diciendo, ¿cuál debería ser el trabajo con este tipo de personas? Y específicamente entiendo que es el trabajo con los padres de estos chicos que tienen estas actitudes. Bueno, si me permitís, yo creo que, a ver, dar recomendaciones no sería un hecho, ¿no? El poder abordar un tema tan complejo, ¿no? Y quizás no me atrevería, ¿no? A poder dar una recomendación así tipo, ¿no? Para poder abordar un caso donde evidentemente hay ciertos riesgos, donde hay un evidente riesgo, ¿no? Para la vida de un adolescente que efectivamente, bueno, pues se intuye y se observa, ¿no? Que pueda tener problemas que tiene que resolver. Fijaos que necesariamente cuando ha habido una tentativa de suicidio, el campo de abordaje, el camino del tratamiento, ¿no? Que se debe realizar con este adolescente implica 3 o 4 campos, ¿no? Implicaría sobre todo un proceso de psicoterapia individual para la adolescente, con un psicólogo especializado, con un psicólogo especialista donde pudiese abordar qué le ha llevado, cuál ha sido el camino de su vida, qué aspectos le han sido difíciles de resolver, qué le ocupa en ese momento, qué ha ocurrido para que finalmente su conducta haya desencadenado, ¿no? En un proceso autolítico con una intención de finalidad. Tendría que acompañarse dentro de un proceso de terapia familiar, donde la familia, donde el sistema igualmente contenga, sostenga, valide su ideación, contenga y sostenga su sufrimiento, donde se pueda acompañar dentro del sistema, se pueda sanar en el núcleo familiar qué es lo que ha ocurrido con ese adolescente. También se necesita de una ayuda farmacológica por un especialista en psiquiatría, un especialista en medicina psiquiátrica, ¿no? Que pudiese acompañar, en el caso necesario, con una ayuda farmacológica que pudiese, que disminuyese cualquier proceso autolesivo, que pudiese desencadenar el proceso propio de la terapia, poder estabilizar determinada sintomatología de tipo clínica para poder trabajar de un modo adecuado. Y el proceso debería ir en 3, 4 líneas, ¿no? Pues psicoterapia individual, psicoterapia dentro de un proceso de terapia familiar, un proceso desde la medicina psiquiátrica y también como educadores sociales dentro de los entornos escolares, dentro del profesorado, dentro de los entornos educativos que pudiesen acompañar y que pudiesen integrarse, ¿no? Dentro del proceso de acompañamiento de esta menor, ¿no? El trabajo y el problema, lo que quiero especificar con este campo, ¿no? Que el problema y la dificultad de esta chica no es únicamente de ella, ¿no? La dificultad no es únicamente ella, es ella en convivencia con el mundo, es ella en convivencia con su entorno. Se debe de trabajar todo el sistema, ¿no? No únicamente el sistema familiar, sino también el sistema social, el sistema comunitario que acoge a esta chica, ¿no? Que evidentemente pues es el síntoma de que algo no está funcionando dentro de su sistema y que no encuentra otra salida para solventar su dolor, para arraigar una sensación de bienestar, de calidad de vida, quizás con una imagen empobrecida, quizás con una mirada hacia sí misma en carencia de habilidades, en carencia de cariño hacia sí misma, de amor hacia sí misma, que debe de sanar, que debe de recuperarse en el propio sistema, que es en definitiva donde alberga su sufrimiento. Así que no me atrevería, ¿no?, a dar una recomendación tipo tirita. No sería honesto, no sería profesional, no sería adecuado, pero sí quizás poner el punto de atención de que el proceso de abordaje, de sanación, el proceso de abordaje, de acompañamiento de los adolescentes debe de incluir a la familia y debe de incluir al sistema donde se incluye este menor. Bien, tengo otra. Sí, José. Sí, nada, iba a comentar que
uno de los problemas que tenemos en nuestro país, en este tipo de situaciones, bueno, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Fernando, simplemente voy a suplementar con algunas de las cosas que vemos nosotros cuando en el centro educativo conocemos que ha pasado esto, que está pasando, conocemos la preocupación de la madre, de los padres, pero seguimos teniendo al alumno en el centro, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es el de la coordinación entre servicios, entre los servicios especializados de salud mental o de psicoterapia y el centro educativo. A veces porque los servicios, sobre todo los públicos de salud mental, están colapsados y no tienen tiempo casi para nada, y menos para ponerse en contacto con los centros educativos. Pero yo ya he tenido un buen número de conversaciones con especialistas, poniendo encima de la mesa de que nos estamos jugando mucho. Es decir, que de un especialista de salud mental que atiende a una alumna, a un alumno que ya ha tenido 1, 2, 3 intentos, un poco torpes, ¿no? Lo comentábamos ahí, muy en la línea de lo que podríamos llamar para suicidio y demás, ¿no? Que ingiero 20 ibuprofenos, pero sé que mi madre está ahí y que me va a encontrar y que me va a llevar al hospital y demás. Ya, pero es que en la siguiente no sabemos qué va a pasar. Y muchos centros educativos se encuentran con dos problemas. Uno, que no tienen el más mínimo asesoramiento de cómo deben gestionar el trato cotidiano, por ejemplo, la supervisión mayor o menor del alumno o de la alumna en el centro, cuando va al servicio, cuando no está en clase. Y esto es un problema muy grave y no debería valer decir no tengo tiempo para hacerlo. Es que es imprescindible, porque esos alumnos, esos chicos, esas chicas que han intentado quitarse la vida de esa manera y vuelven al centro, pasan 6 horas al día en un centro educativo. Y los profesores, muchas veces el equipo directivo, el orientador del centro, pues no tiene prácticamente ningún contacto con el exterior en cuanto a asesoramiento. Y en otras ocasiones, y esta es la segunda incidencia que quería comentar, nos encontramos con contextos en los que la familia viene al centro y dice, ha pasado esto, pero no quiero que hagan ustedes nada. Tienen que seguir tratando a mi hija como siempre. No quiero que hagan nada, ningún tipo de intervención, que ningún compañero se entere, que ningún profesor se entere. Bueno, cada caso es diferente, pero una de las cosas que nosotros les decimos a los padres en este caso es, yo les digo a los profesores es, al menos en nuestro país, la legislación de protección del menor establece el interés superior del menor por encima de cualquier otra circunstancia. Y ya me puede venir a mí una madre diciendo, mire, no hagan ustedes nada y que nadie pueda adoptar alguna posición de acogimiento, de acompañamiento, porque ya nos encargamos nosotros de todo esto, ¿no? Ahí se establece a veces un conflicto entre la privacidad de la información y la necesidad de hacer algo cuando estamos hablando de que tenemos a los alumnos en el aula, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto genera un discurso de distintos caminos que a veces son muy interesantes desde el punto de vista profesional, pero que son muy complejos, ¿no? ¿Dónde queda la acción de aquellas personas, la posibilidad de hacer de aquellas personas que conocen que ha pasado algo, pero que reciben una información de los padres, una instrucción diciendo no hagan ustedes nada, cuando sabes que esa chica está sufriendo, ¿no? En fin, es un tema muy interesante. Sí, claro. Muchísimas gracias, José. Sigo leyendo. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Ojeda, soy periodista de Argentina. En octubre del 2020 editamos nuestro libro Hablemos de suicidio, sobre casos relevados en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Fue una investigación cualitativa y cuantitativa. Hoy estamos trabajando en prevención y con muchos proyectos en marcha. En nuestra investigación nos hemos encontrado con muchísimos suicidas que en sus redes sociales no solamente daban indicios de conducta suicida, sino que en ocasiones hasta lo usaban para despedirse. También notamos que generaban juegos electrónicos en línea, una vida
diferente, extrovertida, que en la real. Te felicito, Fernando, estoy ansiosa por leerlo. Sé que va a ser una herramienta súper valiosa. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros, ¿no? Por la lectura. Fijaos que en uno de los capítulos del libro, ¿no? Se trata precisamente sobre el cibersuicidio, ¿no? Que es la presencia del suicidio dentro de la red social, ¿no? La influencia que mantienen las nuevas tecnologías de información y de comunicación, las TIC, dentro de los entornos multimedia, donde el suicidio finalmente pues, es una parte más dentro del sufrimiento volcado en la red. Los pactos suicidas, la información, la aportación de recursos, de herramientas, dentro de las redes sociales, dentro de Internet, a veces con espacios públicos, la mayoría ya con las nuevas plataformas y las nuevas medidas adoptadas por las redes sociales, pues están mutando, están evolucionando para poder ocupar ese espacio dentro de la red, a espacios ya más privados, a través de palabras claves, a través de hashtags. Realmente nos encontramos con una seria dificultad de prevención dentro de la red social que debe ser estudiada, que debe ser analizada, que debe ser concienzudamente organizada y estructurada para poder dar una prevención real y que sea efectiva dentro de las nuevas tecnologías. Y para eso es una labor indispensable, ineludible, el poder contar, ¿no?, con el testimonio y con la experiencia de las personas que habitan estos espacios de un modo tan íntimo, de un modo tan personal, de un modo tan frecuente como son los adolescentes, que son quizás los más perjudicados de unas malas prácticas dentro de las redes sociales, quizás la población más vulnerable de los peligros y los riesgos que existen dentro de las redes sociales. Y para hacer una prevención, como os digo, ¿no?, real y efectiva, necesitamos del testimonio de estos adolescentes, de estas pequeñas, de estos pequeños, para poder contar con su testimonio experto como usuarios, como nativos digitales, para poder hacer una prevención de las conductas suicidas y autolesivas dentro de los entornos digitales. Dentro del libro hemos tratado diferentes espacios como el cibersuicidio, las autolesiones y las conductas autodestructivas dentro de los medios TIC, el papel de los medios de comunicación dentro de las nuevas tecnologías, el papel que pseudoperiodistas, ¿no?, de determinadas páginas de influencers, de determinadas páginas no oficiales, no contrastadas empíricamente, no contrastadas desde un punto de vista científico, pues hablan del suicidio de una forma muy irresponsable, tratan la conducta suicida de una forma muy desadaptativa, con escasos recursos preventivos, y quizás una de las partes que deberíamos de atender de un modo inmediato es favorecer el efecto papageno dentro de las redes sociales, dentro de Internet, porque eso es un espacio digital, virtual, pero que ocupa de una forma predominante, de una forma muy intensa nuestra vida real. Por lo tanto, necesitamos, ¿no?, de una forma inmediata el poder atender qué está ocurriendo dentro de la red social como un mecanismo de protección básico, inmediato, urgente, para poder atender lo que nos está ocupando y un problema de tal calado como son las conductas autodestructivas en toda su extensión, ¿no?, y de una forma muy concreta sobre la ideación y sobre la planificación suicida que se está dando de un modo intenso dentro de la red social. Bien, hay Perfecto, una pregunta muchísimas más. gracias. Seguí, Fío. Hoy me preguntan, sí. Dice, ¿se ha trabajado con docentes que dan clases online para que puedan detectar indicadores de depresión, autolesiones e ideación suicida? ¿Qué herramientas existen para la detección online? ¿Y qué estrategias y dispositivos existen para su intervención? Bueno, fijaos que poco se ha hablado de cuáles son, mucho se ha hablado de cuáles son factores de protección y cuáles son factores de riesgo de la conducta suicida y autolesiva, ¿no? Creo que hay voces muy autorizadas dentro del panorama nacional, aquí en España, dentro del panorama internacional, que han hablado, ¿no?, largo y extendido sobre determinados factores de riesgo, determinados factores de protección dentro de las conductas autolesivas y más concretamente de las conductas suicidas. Creo que muy poco se ha hablado cuáles son las señales de alerta de tipo digital que pueden darse, que pueden favorecer, ¿no?, un acercamiento, una mirada de vigilancia y de atención a determinados problemas que puedan darse dentro de la red social y que se puedan detectar, ¿no?, de una forma temprana para poder intervenir adecuadamente con determinados problemas que puedan surgir en los adolescentes.
No hay una formación, ya lo ha comentado José Antonio Luengo, de que no hay una formación como tal reglada, institucional, desde las instituciones donde hay una formación en prevención de la conducta suicida, creo que en ninguna parte del territorio. Se están elaborando planes privados con títulos propios en algunas universidades, iniciativas, ¿no?, dentro de instituciones, dentro del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, ¿no?, que está involucrado también en este problema de necesidad y de mirada pública, pero realmente no hay una formación como tal, ni siquiera para los profesionales de salud mental. Para los profesionales en las universidades de psicología no nos enseñan, no nos han adiestrado, no nos han formado para la prevención de la conducta suicida. Mucho menos dentro de entornos presenciales, fijaos, dentro de un entorno tan eminentemente novedoso como es el digital, ¿no? Por lo tanto, hay una carencia de este tipo de formación, no únicamente para docentes y para instituciones formativas, sino también para los profesionales de la salud. Es muy importante detectar señales de alerta digital porque quizás y posiblemente sea importante entender que posiblemente los factores de riesgo, las señales de alerta, posiblemente se den antes en entornos digitales, que son donde habitan principalmente los adolescentes, antes que en entornos presenciales. Quizás las primeras señales de alarma digital se den dentro de estos entornos. Fijaos que publicar posts, ¿no? Yo siempre evalúo sobre los padres con las terapias familiares, con los adolescentes, qué tipo de contenido postean, en qué redes sociales, cuáles son los números de posts que publican al día, a qué horas lo postean, pregunto a los familiares por la noche a qué horas se conectan, si saben si postean contenido digital a las 3, las 4 de la mañana, eso se puede inferir que puede haber un problema o alguna dificultad en el sueño, un bajo rendimiento académico por el uso adictivo, el uso desadaptativo de las redes sociales, el bloquear a determinadas personas significativas que antes mantenían un contacto dentro de la red social, el tono que publica dentro de la red social, los colores que utiliza, qué tipo de series visualiza, con qué se identifica, con qué tipo de series se identifica, por ejemplo, con 13 razones, la serie de ciberbullying, con series donde los trastornos de la conducta alimentaria, donde series, programas, música o determinados tipos de personajes con determinados y visibles y públicos problemas de salud pública, de trastornos mentales, vuelcan en la red y se identifican con este tipo de personas. Son señales de alerta digital en sus búsquedas, en sus patrones de conducta que establecen dentro de la red, que nos pueden dar determinadas señales de alerta digital que efectivamente nos pueden indicar de que hay un problema de base, ¿no? O hay una inquietud, al menos un interés, ¿no?, por determinados tipos de comportamientos o de información que hay en la red. Precisamente dentro del proyecto ISNIS, que mi compañera Eva y yo estamos trabajando, ¿no?, en determinados artículos con las muestras del testimonio de muchísimos, ¿no?, de cientos de alumnos que hemos tenido la suerte de poder entrevistar gracias al acompañamiento y al espacio, ¿no?, que nos ha facilitado José Antonio, pues hemos podido, ¿no?, entrevistar y hemos podido evaluar cuáles son las características de este acompañamiento que se necesita hacer desde lo digital, ¿no? Y estamos nutriendo, ¿no?, una serie de artículos de información, una serie de guías que queremos establecer sobre señales de alerta digital. Bien. Bueno, hay... Perfecto, vamos con una última. Dale, Fío. Dale, vamos con una última pregunta. Hay un montón de saludos y felicitaciones desde un montón de lugares distintos, pero vamos a ir con una de las últimas preguntas que dice, la última pregunta que vamos a leer, dice, ¿cuál es la magnitud del problema de estas conductas autolesivas y suicidio en edades universitarias? Bueno, hemos conseguido, a través del proyecto ISNIS, hemos conseguido una muestra universitaria importante de adultos jóvenes en población universitaria, donde realmente la ideación autolítica, donde la conducta suicida, pues evidentemente, y como es de entender, ¿no?, pues también existe, ¿no?, dentro de este rango de población. Fijaos que quizás la ideación suicida, las presiones que tenemos, el ideario social que tenemos de triunfos, el ideario de proceso de individuación que se haya podido producir dentro de los adolescentes, las exigencias, ¿no?, laborales, sociales, las exigencias y la incertidumbre
que lleva el momento actual en el que vivimos, acompañado, ¿no?, efectivamente de un futuro incierto en algunos aspectos, pues cala, es permeable, ¿no?, a una mente que posiblemente anteriormente ya sea vulnerable. Fijaos que no podemos... a mí las generalizaciones me gustan poco. Me gusta poco hablar en términos generales porque quizás la generalización no hace, ¿no?, un favor al proceso de prevención. Creo que los procesos de prevención deben de abordarse de un modo comunitario y deben de abordarse, ¿no?, dentro de un proceso de individualidad, dentro de la individuación de cada sujeto. Es un problema realmente dentro de la población adulta universitaria que estamos analizando, que los datos aún los tenemos en elaboración, que estamos observando, pero creo que a través de los artículos que vamos a elaborar nos van a poder aportar una visión bastante cercana de un problema que no únicamente se encuentra dentro de una población infanto-juvenil, sino que también afecta a una población adulta, a una población dentro de la tercera edad, de la vejez, que poco se habla de la conducta suicida dentro de la vejez, que también existe, que también es un gran problema, ¿no?, la falta de acompañamiento y la falta quizás de atención que necesitan nuestros mayores en estos momentos tan especiales, y que finalmente a través de estos datos podamos obtener y poder dar voz a qué está ocurriendo, ¿no?, dentro de la población de adultos jóvenes en edad universitaria, de un modo y con el rigor que se debe hablar de estos casos, ¿no?, que son con datos y dentro de un valor y un acompañamiento científico, ¿no?, que sostenga con estudios científicamente validados, empíricos, que nos ofrezcan datos reales, ¿no?, con los que poder manejar, poder estructurar y poder establecer protocolos y guías de acción consecuentes y efectivos. Bien, muchísimas gracias a los tres ponentes. Ha sido una tarde muy enriquecedora para todos. Sin lugar a dudas, las autolesiones, el suicidio y el duelo son interrogantes que disparan muchas preguntas, son situaciones que disparan muchas preguntas en los círculos íntimos, en los vínculos, en las instituciones. Es muy importante entender que son fenómenos que tienen muchas aristas a ser abordadas y que una de las formas de empezar a trabajarlos es darle voz y romper el silencio, para romper el estigma y el tabú que hay alrededor de ellos. El libro es invaluable, los invitamos una vez más a poder acercarse a él y familiarizarse con el contenido que tienen. Deja muchas más inquietudes y dispara muchas más interrogantes en los que lo empezamos a leer, así que los invitamos también a sumarse a ellos. Queremos agradecerle a los tres ponentes su participación, su generosidad, el haber podido brindar las respuestas a estas preguntas, y seguramente nos estaremos encontrando en futuros eventos como para poder seguir pensándolas y bueno, rompiendo un poco más este silencio que hay alrededor de estos temas y dando un poquito de aporte para poder pensarlas todos juntos y bueno, hacer que algo circule ahí más allá del temor. Así que bueno, queremos agradecer también a los miembros de honor de Repeca, Juan Manuel Fernández Millán, a Cimet desde México que nos acompaña, a Mariano Navarro Seger, a Pedro Martín Barrajón, a Javier Torres, de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias RIPE, y bueno, y a todo el público que tan generosamente se ha brindado a través de sus preguntas a compartir. Juan Manuel Fernández Millán. Y a todo el público que se ha brindado tan generosamente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a los ponentes y los esperamos. La charla va a quedar en YouTube para que la puedan ver en futuras oportunidades y bueno, para que puedan volver a consultarla. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también de mi parte a los tres, a Luis, a José, a Eva por este momento, por dedicarnos este espacio. Saludos y mi afecto enorme a todos, a los miembros honorarios y a los tres ponentes de hoy, y agradecemos desde ya su participación y poder dar voz a este tema tan importante para la sociedad. Muchas gracias a todos. Vanessa, Carla, muchas gracias a todos, ¿no? Gracias a todos, gracias a todas, ¿no? José Antonio, Eva, de todo corazón, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarme en este evento. No tengo palabras, ¿no?, para agradeceros a todos vosotros que estéis acompañándome en un momento como hoy. Y finalmente querría, ¿no?, terminar, porque a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, me ha venido, ¿no?, este pensamiento, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo que hemos compartido. Y es el
el deber, ¿no? Como sociedad, como comunidad que tenemos, el deber como sociedad y como comunidad que tenemos de poder normalizar el hablar de la muerte, el poder educarnos para poder hablar de la muerte. Porque finalmente, si sabemos acompañar en el proceso de experimentar la muerte mientras vivimos y poder acompañar a las personas que se quedan tras la muerte de sus seres queridos, finalmente estamos hablando de vida. Poder normalizar el hablar de la muerte es hablar de vida, y poder normalizar el hablar del suicidio con total seguridad va a prevenir el suicidio. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fer. Los despedimos entonces. Siguen llegando felicitaciones, agradecimientos, ganas de leer tu libro. Y por último, bueno, nos vamos a despedir con el video que hoy estuvo un poco fallido, pero para que puedan ir retirándose cómodamente. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los 3 ponentes de hoy que son increíbles. Muchas gracias.